Pues diferentes cosas. en Costa Rica creo que la urgencia número uno es recuperar la confianza en ustedes mismos. El sistema educativo costarricense necesita una inyección de optimismo. Dénsela, por favor, que se lo merece, que se lo merece. Hemos de intentar conseguir un círculo de confianza entre todos los integrantes del sistema, que las familias tengan confianza en los maestros en el gobierno en la sociedad, ¿eh? Y para eso quizás lo más importante es entender que la educación de Costa Rica es de interés, la buena educación de Costa Rica es de interés para todos y cada uno de sus ciudadanos, no solamente del gobierno, porque los gobiernos van, vienen y pasan, las ministras de educación están hoy y mañana no están, los maestros siguen. Por lo tanto, valentía para asumir el futuro de Costa Rica está en mis manos. Eso me parece que es lo más importante. Y dejarse de quejas. ¿Quién es el culpable? Porque por ahí, por ese camino, solo se va al escepticismo. ¿Y cómo lograr eso, don Gregorio? ¿Cómo? Pues poniéndose manos a la obra, es decir, como siempre, como no puedes esperar. A ver, en las cosas humanas no puedes esperar tener un plan absolutamente perfecto para comenzar a trabajar, porque entonces no comienzas nunca. Tienes que comenzar y la propia actividad te irá orientando, pero tienes que comenzar ya. ¿Qué aspectos hay que tomar en consideración para lograr ese optimismo? Pues a ver, yo creo que Costa Rica necesita buenas noticias con urgencia en educación y seguro que en el país hay magníficos centros educativos. ¿Por qué no intentan desenclaustrar sus experiencias? En vez de que las buenas experiencias se queden dentro de los muros de una escuela o de un centro educativo, el que sea, ¿por qué no intentan que las buenas experiencias sean contagiosas? Si no hace falta, no necesitan ustedes ninguna gran receta mágica. De verdad que no. Busquen lo bueno que tienen e intenten extenderlo todo lo que puedan. Se ha tratado en diferentes ocasiones como de copiar algunos modelos educativos. En esto, entonces es mejor que en el caso nuestro de Costa Rica, que nos encarguemos de nuestra propia receta, por decirlo de alguna manera. Sin duda, pero sin duda, quien copia, ¿qué vamos a copiar del extranjero? ¿Qué pueden copiar? ¿Pueden copiar de Finlandia alguna cosa? A no ser que se traigan toda la cultura finlandesa y decidan ustedes mañana ser fineses y adoptar todos sus modos. Claro, les faltará una cosa, el clima. Eso no lo puede traer. Quiero decirles con esto, miren, ustedes tienen que encontrar su camino. Y la clave es lo que yo llamo las prácticas reflexivas. Reflexionen sobre lo que están haciendo. Sean valientes para mirar lo que va mal cara a cara y sean también optimistas para mirar lo que va bien con orgullo. Y si son capaces de entender que lo que va mal puede ser mejorado y que lo que va bien puede ser también mejorado, pues se pongan adelante, pero tengan clara una cosa. Llevo varios días aquí y ¿saben que escucho sobre todo mensajes pesimistas? Apagón educativo, antes la educación era mejor, no sabemos qué nos pasa, hay poco presupuesto, estamos en una crisis. Déjense ustedes de llorar y pónganse a actuar. Ese optimismo, ¿quiénes son los que absorben más ese optimismo? Miren, desde los chiquitos que están en preescolar, primaria, ¿cómo es ese grado? ¿Cómo Yo, es ese grado? que quede claro, hablando de optimismo, que no estoy hablando de un optimismo ingenuo. Muchas veces la inteligencia nos anima al pesimismo, pero contra el pesimismo de la inteligencia siempre está el optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad hay que recuperarlo. Vamos a ver. Mire, hay pocas experiencias más gozosas que la de esforzarte por comprender algo y tener éxito. Y hay pocas experiencias más frustrantes que la de esforzarte y fracasar. Cuando te esfuerzas y fracasas una y otra vez, al final acabas perdiendo la confianza en ti mismo. Todos tenemos... Hoy he dado una charla a unos profesores diciéndoles que nos falta una pedagogía del error. Porque el error
no es un motivo para decirle a alguien que se ha equivocado, sino es una ocasión de aprendizaje. El error de un alumno en clase es una buena noticia, porque tiene al profesor para corregirlo. En cambio, el error de una persona en la calle sí que puede ser una mala noticia, porque no tienes nadie para corregir. Entonces, la clave, a mi modo de ver, está en que seamos capaces de entender que no hay equivocaciones en los alumnos. Los alumnos no se equivocan. Los alumnos dan la respuesta adecuada a la pregunta que se hacen ellos mismos. Entonces, la diferencia entre la pregunta que se hacen ellos mismos y la pregunta que les he hecho yo es un índice claro de la dificultad de un aprendizaje. Pues eso es una cuestión que ha de ser analizada pedagógicamente. Tenemos mucho campo por delante, pero ténganlo claro, el error no es un motivo suficiente para la desmoralización, es una ocasión de aprendizaje. ¿Cómo calar eso? Pues ya les digo, comenzando ya, no dejen a la mañana. Miren, cuando en Finlandia en los años 90 el país tuvo una crisis económica enorme, las industrias madereras que habían funcionado en el país dejaron de funcionar, una crisis enorme. ¿Saben lo que hizo el gobierno? El gobierno dijo, hemos de sacar el país para adelante y el gobierno solo no puede. Es un compromiso colectivo. Y les dijo a los maestros, como ustedes se han de comprometer no porque lo pida el gobierno, sino porque lo pide el país, suprimimos la inspección. Nadie les va a estar inspeccionando, pero ahora es cuando se pondrá de prueba su compromiso por el país. Porque claro, es lo que les decía antes, miren, los maestros tienen que entender que ellos son los propietarios definitivos, los políticos van y vienen, ellos se quedan. Entonces, ¿quién tiene en sus manos el país? Ese maestro de preescolar que está enseñando hoy una canción a los niños, esa maestra de primaria que está enseñando a leer, ese maestro de secundaria que lee en voz alta o que se prepara una clase y está mirando a sus alumnos cara a cara a ver si lo entienden o no lo entienden, esos son héroes cotidianos de un país que tiene confianza en sí mismo. ¿Cuáles son algunas claves, don Gregorio, que tanto educadores pueden aplicar como para incentivar esto también dentro de los estudiantes? Y también los padres de familia juegan un papel importante. Sí. Vamos por partes. Primero, los padres de familia. Yo creo que nunca hay que culpabilizar a las familias de la situación educativa de un país. Las familias nos indican la realidad que tenemos. Es absurdo quejarnos de que la realidad no es como la deseamos. Más aún le voy a decir, la realidad hay que amarla siempre. Es nuestra realidad y la debemos amar. Y solamente cuando aprendamos a amar la realidad estaremos en condiciones de comprenderla. Los padres, hay muchísimos tipos de familias, muchísimos. Es cierto que sabemos, por ejemplo, que el número de libros que hay en casa es un índice muy claro del éxito académico de un niño. Pero no les podemos pedir a todos los padres que lean. Hay muchos padres que son auténticos héroes que se levantan a las 4 de la mañana para conseguir que sus hijos tengan un plato de comida en la mesa. Hemos de decirles a esos padres que no son suficientemente intelectuales. Hemos de felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo. Bien, las familias son las que son. Nuestro papel es trabajar con las familias que tenemos. Sí que es cierto que hoy podríamos insistir en algunas cuestiones básicas de gran repercusión en la escuela. Por ejemplo, la necesidad de que los niños duerman las horas que han de dormir, porque estamos comenzando a notar en todo el mundo un déficit de horas de sueño que se manifiesta en inquietud, en neurosis, en falta de atención, en hipermotilidad. Entonces, si estamos viendo que la falta de sueño repercute en el rendimiento escolar, ahí sí que los padres tienen una responsabilidad directa. Los niños han de dormir las horas que han de dormir, algunos 9, otros 10, las horas que han de dormir. Segundo, hombre, es importante que cuando vayan a la escuela vayan con una higiene adecuada y con un almuerzo que los mantenga en pie.
Ya no estoy diciendo que si llevan ropa de este tipo o de otro, pero bien lavados y bien alimentados, en la medida que una familia pueda. Y no pidamos más. Es decir, si garantizásemos en estos momentos que todos los niños llegan a la escuela con la higiene del sueño satisfecha, no sería un buen comienzo. Vamos a partir de ahí y ya veremos. Con respecto a la escuela, pues con respecto a la escuela creo que es importante en un sistema educativo como el suyo identificar lo que yo llamo los puntos de fractura. ¿Dónde están aquellos puntos en el sistema en los que vemos que cruje el sistema? Porque entonces es ahí donde hay que invertir de manera prioritaria los recursos. Los recursos han de ir allá donde son más necesarios. Y pensar que somos más equitativos porque tratamos de manera igual situaciones desiguales es una equivocación. Entonces, si vemos, por ejemplo, y esa es mi tesis desde hace tiempo, que los 9 años son una edad crucial en el desarrollo intelectual del niño, porque en esta edad los niños han de pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Y eso que parece muy fácil de decir, tiene un trasfondo. Para aprender a leer necesitas decodificar unas grafías, transformar los grafemas en fonemas. Para aprender leyendo necesitas una riqueza de vocabulario. Necesitas ser capaz de entender un texto. Pues bien, los que tienen una riqueza de vocabulario, cuanto más leen, más incrementan sus conocimientos. Los que tienen un vocabulario muy pobre, ante un texto, ¿qué ocurre? Que se frustran. Y como se frustran, dejan de leer para no experimentar el fracaso. Y entonces ves que en los 9 años unos llevan una trayectoria ascendente y otros llevan una trayectoria descendente. Si el punto inicial de esa trayectoria divergente son los 9 años, pues igual hay que dedicar recursos de manera específica a esos puntos. Le diría también que es importante, pues, por ejemplo, la formación matemática. ¿Por qué un país como Costa Rica, parece que todo el conjunto de la sociedad tiene asumido como algo elemental que las matemáticas son muy difíciles? Ahí hay un cambio cultural que no lo puede hacer solo la escuela. Se necesita todo un programa cultural que lleve a la sociedad la convicción de que las matemáticas son un lenguaje. Es, mejor aún, el lenguaje en el que nos habla la naturaleza. Y en un mundo en el que todos estamos de acuerdo que las famosas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, son esenciales, si no conseguimos quebrar esa desconfianza hacia las matemáticas, estamos ahí con un hándicap enorme. Tercer elemento. Miren, las tecnologías pueden ser todo lo importante que quieran, pero no hay sustituto para la relación cara a cara entre un maestro y un alumno. Cuando nos miramos cara a cara, ahora mismo que nos estamos mirando cara a cara, usted sabe perfectamente si lo que yo digo me lo creo o no, si soy un farsante, si estoy aquí haciendo teatro, y usted podrá perdonarme que esté equivocado, lo que no me perdonará es que sea un farsante. Después bien, en esa relación cara a cara, que es donde se juega uno la sinceridad, es donde debemos, creo yo, no incidir, porque no podemos abandonar esa relación cara a cara por relaciones mediatizadas por una pantalla. Algo se rompe ahí. ¿Cuáles son los réditos de poder integrar todo esto en la educación? ¿Me repites, por favor? ¿Cuál es, digamos, el rédito que podría dejar a futuro el aplicar este tipo de...? Es que, vamos a ver, con frecuencia se dice que la educación es la mejor inversión para un país. Pues no, solo la buena educación es una buena inversión. Lo demás es gasto. Es gasto improductivo. Si dedicamos muchas enormes cantidades de dinero a un mal sistema educativo, no hay la inversión es cero. Y hoy tenemos suficientes elementos como para saber que la escolarización no significa instrucción. Hay niños que han podido pasar pues toda su vida en la escuela y que salen de la escuela con problemas graves de comprensión lectora. ¿De qué les ha servido la escuela? La escolarización no significa instrucción. La escuela
no es necesariamente por sí misma un factor de desarrollo, solo la buena educación. Entonces, si lo asumimos, hemos de aceptar que la buena educación tiene una capacidad transformadora enorme, mientras que la mala solo es gasto sin capacidad transformadora. Y esa buena educación es solo un aspecto que le compete en este caso al Ministerio de Educación. No, nos compete a todos. No caigan ustedes en esa trampa. Creer que la buena educación es una responsabilidad del Ministerio de Educación, solo del Ministerio de Educación, es renunciar a la conciencia republicana. Es decir, un maestro es un representante de la cultura ante los alumnos. Es como decir, es un embajador de lo mejor de nuestra tradición delante de esos alumnos. Y no puede decir, dimito de esta responsabilidad porque la ministra de Educación no me gusta. La ministra de Educación te gustará o no te gustará, será buena o será mala, pero tú eres el representante de los poetas, de los novelistas, de los músicos, de los escultores, de los matemáticos delante de estos alumnos. Y tu responsabilidad es abrirles puertas para que puedan salir de su miseria. Después la podrán seguir o no la podrán seguir, pero tú no puedes estar quejándote permanentemente. La ministra no les abre puertas, porque está en mí la posibilidad de abrir esas puertas. Y después, obviamente, cuando tú has asumido esa responsabilidad, podrás exigir al ministerio pues 20.000 cosas, pero pensar, y yo sé que lo que le voy a decir ahora no me va a ganar muchos amigos en Costa Rica, pensar que la clave de la educación pasa exclusivamente por incrementar los presupuestos es ser ciego. Eso es lo que iba precisamente a preguntarle, don Gregorio. Sí, entre más recursos que uno destina a la educación, si eso es garantía. No. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que incide? Tenemos muchísimos hechos que nos lo demuestran. Mire, quizás el caso más claro de la relación, o sea, de la escasa relación entre presupuesto y resultados es el de Tony Blair. Tony Blair, cuando hizo su primera campaña electoral, sabe que fue presidente, jefe de gobierno de Gran Bretaña. Tony Blair hizo su primera campaña electoral con 3 palabras. ¿Y sabe cuáles eran esas 3 palabras? Education, education, education. Y cuando llegó, incrementó de manera notabilísima el presupuesto educativo, como no se había incrementado nunca antes y no se ha incrementado nunca después. ¿Y saben lo que ocurrió? Que los resultados bajaron. Podemos decir que hay una cantidad mínima sin la cual es imposible la calidad, que podría estar, pues depende de los estudiosos, entre 4.000 y 5.000 dólares por alumno. Eso depende, unos dicen una cosa, pero para ser lo más objetivos posibles, por debajo de 4.000 dólares por alumno es difícil pedir una educación de calidad. Ahora, a partir de los 5.000, creer que simplemente por eso, hoy he estado con unos gestores educativos y me decían que están dedicando muchos recursos a la formación de los docentes. Y yo les decía, ¿y tienen comprobado cómo esos recursos inciden en el progreso de los alumnos? Porque esa es la clave. Si dedicamos recursos a la formación de los docentes es para que tengan repercusión en los resultados de los alumnos. Pero eso es lo que nos tiene que afectar. Si no, hay que ser, y sobre todo como ustedes, que no son un país que pueda tirar el dinero por las ventanas, tienen que ser muy selectivos gastando lo necesario y gastar donde haya falta, de la misma manera que creo que es de justicia social animar a los mejores maestros a acudir a los lugares más necesitados, pagándoles el complemento que haga falta. Pero a mí me parece que esa conciencia de que hay que llevar lo mejor a los más necesitados sería una buena lección para el conjunto del sistema. Y al que quiera ir, en vez de ir a un barrio cómodo en el que las cosas son fáciles, el que quiera ir a un barrio complejo con dificultades y allá desarrollar su profesión, ¿por qué no le vamos a premiar con el plus que haga falta de sueldo? Si todos vamos a salir beneficiados. ¿Cuáles diría usted que son las grandes conclusiones y recomendaciones
a nivel general. Para Costa Rica. Sí, señor, para Costa Rica. Primero, por favor, no caigan en el pesimismo. Si ustedes caen en un círculo virtuoso de desconfianza, en el que cada elemento desconfía del resto, entrarán en un estado de difícil recuperación, porque nadie asumirá sus responsabilidades, las responsabilidades serán del otro. Segundo, la conciencia de que el país está en mis manos. El país, no el gobierno, no la ministra, el país. Y yo tengo o no una deuda con mi país o una responsabilidad como maestro. Yo he elegido libremente una profesión, que es la de maestro. En esa profesión no va solo, como diría yo, no va solo, o no es inherente a la profesión solo un sueldo determinado. Hay también una responsabilidad moral. Como médico, es decir, un médico no es solamente un señor que sabe mucho de medicina, ha de ser un humanista porque está tratando con personas. Pues bien, eso es la segunda, asumir cada uno su responsabilidad. Tercero, dedicar los recursos que se tienen de manera selectiva a los puntos de fractura del sistema. Tercero, y eso me parece muy importante, en realidad no sabría de las cosas que estoy diciendo cuál es la primera y cuál es la última. Desarrollar prácticas reflexivas, aprender de la propia experiencia. Ayer me decía un profesor una cosa que me llamó mucho la atención. Utilizó la expresión, ¿cómo llamó? Cacharrería tecnológica. Y le dije, ¿qué quiere decir la cacharrería tecnológica? Y me dijo, en las escuelas hay una gran cantidad de aparatos tecnológicos que llegaron, dejaron de utilizarse y están allá ocupando. Es absurdo gastarse dinero en herramientas que los que las van a utilizar ni están capacitados ni tienen ganas. Pero le voy a decir, para resumir todo esto, una vez hablando con un político de Singapur, le dije, la pregunta que sueles hacer, ¿cuál es la clave? ¿No? ¿Cuál es la clave sin la cual es imposible? Y me contestó algo que me parece, pensándolo después, que tiene toda la razón. La clave es que cada elemento del sistema sepa por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Cuáles son las razones? Si yo estoy haciendo esto es porque lo necesito para esto, para esto, para esto. Cuando hacemos algo por rutina, algo se rompe.